Tenemos que tener instituciones, políticas, agendas de gobernabilidad que respondan a dos cosas: crecimiento inteligente, pero también decaimiento de ciudades inteligentes. Guadalajara, en su centro histórico, la Guadalajara municipal, pierde población, la periferia crece, las respuestas tienen que adaptarse a esas necesidades. No hay una visión hoy día de la metrópoli que contemple una parte de la ciudad reduciéndose y otra creciendo al 10, 12, 14%. Y entonces estas instituciones no están a la par de lo que sería el crecimiento de nuestras ciudades. El crecimiento acelerado significa dos grandes cosas. Nairobi, donde yo vivo, no todo es así, por supuesto, el 30-40% de la población vive en estos tugurios, favelas, asentamientos informales, pero también hay un crecimiento como China, que es casi de la misma magnitud que Nairobi, pero en el que se está generando crecimiento económico, prosperidad. Las ciudades latinoamericanas crecen en estas dos grandes dinámicas o en estos dos escenarios: pobreza o un crecimiento económico acelerado. Las respuestas tienen que adaptarse a estas necesidades. La mitad de los países en vías de desarrollo, Naciones Unidas, la agencia que coordino, les pregunta si el desarrollo urbano, el crecimiento urbano es positivo o negativo. La mitad de los países, incluyendo varios latinoamericanos, contestan que lo que habría que hacer es parar el desarrollo urbano y hacer que la gente regrese al campo. Es una cosa absurda. Si ustedes se dan cuenta, de esta parte de la barra tenemos el crecimiento urbano hasta el 100% y en esta tenemos el ingreso per cápita de las ciudades o países, y verán ustedes que hay una correlación clara entre urbanizarse, crecer y enriquecerse. El crecimiento urbano es sinónimo de innovación, de tecnología, de instituciones democráticas, de un avance entre las mujeres y también de las minorías étnicas. Lo que tenemos que hacer es fortalecer y asegurar que el crecimiento urbano se haga en forma armónica y integre una visión rural. Las ciudades en Latinoamérica crecen, la mitad de ellas por crecimiento urbano, es decir, crecen porque la gente se desplaza de una ciudad a otra. Esto no acontece en otras partes del mundo y esto se debe a tres factores principales. El primero es que Latinoamérica ha conseguido que las ciudades medias ofrezcan una cierta forma de vida, una calidad de vida que les permita convertirse en espacios posibles de habitación. La segunda es que el crecimiento cada vez más, y esto tenemos que entender, por ejemplo, para Guadalajara, cuando imaginamos la ciudad de Guadalajara en futuro, solo podrá pasar en forma positiva y exitosa si pensamos en un transporte regional y un transporte urbano. Las ciudades que prosperan, las ciudades que crecen, las ciudades que están generando beneficios sociales y económicos son aquellas que tienen transporte y comunicaciones y una red de conectividad asegurada. El modelo de desarrollo nacional, el modelo de desarrollo regional no está eliminando la pobreza, la está manteniendo y está generando formas interesantes de distribución inigual y desigual de los recursos, de los ingresos y del consumo. Lo que realmente funciona para que una ciudad crezca económicamente es la gran conectividad, el transporte, las formas en que se crean ciudades satélite, en que se conectan a ellas, en que la ciudad se concibe como una región que se volca a su espacio inmediato y genera riqueza con ella. En Guadalajara sucede una cosa curiosa: el transporte se mafia. Las relaciones entre muchos prestadores de servicios no evolucionan a las instituciones, sino que se convierten en espacios de control de la renta, de los beneficios, y esto hace que la institucionalidad, que la gobernabilidad se limite. La ciudad no podrá crecer mientras todas estas asociaciones se conviertan en espacios de renta y de generación de beneficios personales. La mayoría de las ciudades que hoy día funcionan tienen un aspecto muy importante. La cultura no es una forma de consumo, la cultura no es una cuestión regional o folclórica, la cultura se integra totalmente a la visión de desarrollo de lo local. La cultura significa que tenemos que entender, por un lado,
que tenemos que rescatar espacios, no solamente edificios, que tenemos que pensar cómo ciertas zonas que se han ido deprimiendo pueden rescatar esta visión de lo histórico, de los espacios culturales que generan beneficios económicos y otro tipo de beneficios, y lo veremos. ¿Cómo conciben ustedes la participación ciudadana? Más del 35% nos decía: no hay tiempo, no hay información, no hay necesidad de participar. Alrededor de un 30% nos decían: no es necesario participar porque de todos modos las decisiones políticas fueron ya tomadas. Es decir, un tercio de los habitantes de la ciudad piensan que las instituciones son lugares de los que hay que desconfiar y no crecer con ellas. El resto, mucho, tiene que ver con una erosión del concepto de partido y también con la visión de que las instituciones, sobre todo en el caso de Guadalajara, no desde el punto de vista político, pero sí técnico, no tienen legitimidad alguna o muy poca. ¿Qué factores limitan las políticas inclusivas o incluyentes? En Latinoamérica, de nuevo con algunas ciudades mexicanas, cerca de la mitad de las personas pensaron que las decisiones políticas, lo que se hace, no tiene ningún interés en la clase dominante política de mejorar las condiciones. También en Latinoamérica es extremadamente alto la cuestión que un 38% piensa que no existe ningún tipo de participación comunitaria en la toma de decisiones. Yo preguntaría, por ejemplo, a todos ustedes, ¿cuál es el Producto Interno Bruto de la ciudad? ¿Cómo ha cambiado en los últimos años? ¿Quién o qué parte de la ciudad está produciendo riqueza? ¿Bajo qué mecanismos? ¿Qué sectores son los más dinámicos? Y hay una pobreza total en nuestras bases de datos. Pero eso no es el problema, es la comprensión de lo que podría ser un cambio, en la forma que podríamos integrar información, datos y política en una desconexión total, en mecanismos diferentes. No se ha entendido que hay que pensar la ciudad del mañana y empezar a planearla desde hoy. No existe una visión prospectiva, no hay indicadores, no hay formas de articularnos con ella. Si pensamos en las últimas políticas que las autoridades locales establecieron, yo preguntaría cuáles de ellas funcionaron. Si preguntáramos por qué votaron por un partido específico la ciudadanía, qué hizo para merecerlo, no hay indicadores de resultado, no hay indicadores de impacto que nos digan. Las votaciones son ideológicas, son desprovistas de informaciones y convierten a la ciudadanía en objetos políticos y no en agentes sociales y políticos del cambio. Necesitamos observatorios urbanos que sean espacios de democracia, que sean espacios que nos permitan que la sociedad civil, que el sector público, que el sector económico trabajen conjuntamente para crear líneas de base, es decir, qué es lo que va a cambiar en los próximos 3 años, en qué áreas, para también medir resultados de eficiencia, identificar políticas que funcionan. Es de una precariedad total todo esto. Las ciudades tienen su carácter, su personalidad, su aventura histórica muy particular. Si no pensamos en términos de políticas, que tenemos que integrar formas de innovación, de creatividad con empresa, pensar que hay barrios históricos de la ciudad que tienen que ser renovados, que tienen que generar empleos, que tienen que traer turistas, que tienen que dar una nueva visión de la ciudad, sobre todo sus partes históricas, se irán vaciando de habitantes. Hay ciudades, por ejemplo, que las zonas de las antiguas vecindades fueron rehabilitadas en forma que se mantuvieron espacios sociales colectivos, en espacios en los que los espacios públicos son promotores como de ciudades abiertas donde la diferencia se integra. Hay un estudio interesante de un sociólogo canadiense que se llama La Sociedad Creativa, que él apuesta a las ciudades en el que grupos de homosexuales y grupos de diferencias con intereses sexuales de ese tipo son los motores del desarrollo económico de la ciudad. Podemos estar en contra, a favor, lo importante es entender que la ciudad requiere de gente como hoy día vivimos, que son diferentes, que somos heterogéneos y que esta visión de heterogeneidad va a traer gente inteligente de otros lugares del mundo y eso es lo que nos producirá un cambio. Hay ciudades, por ejemplo, en China, en Irán,
en Siria, en Israel, que están creciendo sobre todo en función a la idea de rescatar lo colectivo, la identidad, la visión de solidaridad de la ciudad. Bogotá recientemente, algunas otras ciudades colombianas, algunas ciudades brasileñas, están creando espacios en el que el transporte público se convierte en un proveedor de infraestructuras culturales. Los espacios de intercambio donde hay grandes movimientos de masas están generando lugares donde se accede al espacio público, a la infraestructura. Nuestra ciudad está desprovista no de esto, siquiera de la posibilidad de concebir dicho cambio. En Guadalajara, cuando se rehabilita un espacio público, se hace con un representante de la oligarquía del siglo XVIII y XIX. Los jóvenes de hoy día no se reconocen en esa narrativa única que quiere preservar, que quiere reproducir valores dominantes. Las ciudades que rehabilitan espacios públicos que funcionan, lo hacen a partir de narrativas varias, en el que jóvenes, en el que grupos marginales, en el que señoras, en el que pobres y otros grupos iguales se encuentran en esa rehabilitación de sus espacios públicos. Nuestra ciudad está completamente cerrada a la idea de una discusión de espacios nuevos, de misiones nuevas, y hay una separación. Jóvenes como ustedes creen que habría que mantener solamente el futuro, una visión nueva, progresista, otros el pasado, y la verdad es que en lo que tenemos que buscar es ese vínculo entre los dos, es esa idea de un París donde de la discusión emergen las posibilidades de cambios sociales. Complot es un espacio que tal vez nos permita, como una semilla que crece, integrarnos y pensar que los cambios surgirán de todos nosotros. Muchas gracias. Pocas sociedades civiles como la Tapatía, tan apáticas, con una visión tan pobre del desarrollo, con una visión política sin convertirse en agentes de cambio. Las ciudades que funcionaron dieron lugar a algo que nosotros llamábamos un nuevo pacto social, una nueva visión en la que la ciudadanía se compromete a hacer ciertas cosas y la municipalidad también, rendir cuentas. Por ejemplo, el ejemplo de Filipinas, se le otorga a cada habitante una carta electrónica con el nombre de ella, digamos como su carta de votar. Y esa carta dice, vinculada a una base de datos, cuál es, por ejemplo, hoy día, 2010, su acceso a vivienda, a servicios de base. El habitante sabe que en el lugar donde él vive, el 70% de los habitantes tienen agua, pero él no tiene. Y él se compromete, ya sea o a pagar impuestos o a hacer trabajo comunitario, y la ciudadanía se compromete a avanzar en ese proyecto y las autoridades locales a darle recursos a esos grupos para que en un cierto número de años haya mejoras en el barrio. Es decir, hay un nuevo pacto social de resultados, de acuerdos, de legitimidad y de participación ciudadana. Prosperidad no es nuevas formas de consumo. Prosperidad no es la idea de que unos avanzan y otros no. Prosperidad la entendimos como una forma fundamental de justicia social. Prosperidad es decantar el progreso y el desarrollo y darle un marco que se traduce en calidad de vida. La calidad de vida significa entender de nuevo la funcionalidad de la ciudad. Las ciudades más prósperas son aquellas que consolidarán sus centros históricos, que serán compactas, que reducirán las periferias y que se convertirán en ciudades de transporte público, en donde el transporte público, cuando menos, y hemos hecho estudios al respecto, permita una movilidad urbana del 40% de sus habitantes, cuando menos. Hay ciudades, algunas en el mundo, que manejan del 70 al 80%, Singapur, siendo un país en vías de desarrollo, aunque con otras condiciones, el 85% de sus habitantes, con un ingreso per cápita 3 veces mayor al de Guadalajara, el 85% se mueve en transporte público. El macrobús, no es, estoy seguro que todos ustedes lo saben, es un remedo, es una copia burda de un plan similar
que funciona bien en forma integral en Bogotá. Para que el transporte público funcione, la primera decisión que se debe tomar y que se hizo en Bogotá es entender que el transporte público es un problema político, no técnico. Es un problema político porque hay una multitud de mafias de transporte atrás del mismo. En Bogotá lo que se hizo fue asegurarse que esas mafias fueran perdiendo poder y que o se integraran o se quedaran fuera, pero se integraran en una visión de un Estado fuerte. En Guadalajara esas mafias siguen funcionando. El transporte público nunca responderá a una visión de lo público porque se negocia la integración de ese tipo de grupos sociales y económicos en las decisiones. Por eso vemos decisiones fragmentadas, una parte en la calzada, otro en otro lugar. Eso no es un proyecto de ciudad. El transporte público en Bogotá consiguió convertirse en un arma de inclusión social. El transporte lleva de zonas de trabajo, de zonas céntricas a los barrios. Eso es automático y forzado. El transporte público de Guadalajara no contempla esa posición. El transporte público debería ser un articulador de formas de vivir la ciudad y de integrarla a los espacios de infraestructura y de uso de las mismas. Bibliotecas, zonas de reuniones. ¿Dónde están esos proyectos aquí?